Mari Compuché, Inche Doris Piñén, Inche Quimelfe, Universidad de Chile, MEU. Bueno, me presento acá como académica mapuche de la Universidad de Chile. Estamos transmitiendo nuevamente a través del programa de pueblos indígenas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la misma Universidad de Chile. También transmitimos a través de los medios de la Universidad de la Frontera Temuco, UFRO Medios, y además también Portal Pirque Noticias, que nos ha estado acompañando. La idea acá es que mi papá, que es el doctor Enzo Sáez, médico intensivista de la posta central, él amablemente nos ha estado acompañando y respondiendo preguntas, contándonos un poco de la situación actual. Y bueno, hoy día en especial nos va a hablar un poco de los síntomas y los tratamientos. Voy a hacer un pequeño resumen. Contarles que bueno, vamos a estar este último día ya transmitiendo por UFRO Medio. Sin embargo, bueno, más adelante quizás nos reincorporamos por otras actividades y cosas que tiene que hacer mi padre, pero muy contentos de haber realizado esta labor y bueno, hoy día nos pueden preguntar ahí por UFRO Medios, por supuesto, que tiene además un WhatsApp que pueden llegar las preguntas, y a través de Facebook de estos medios. Así que le doy la palabra a mi padre, el doctor Enzo Sáez, por favor, para que nos cuente cómo va la situación. Bueno, primero que nada, un afectuoso saludo a todos aquellos que tienen la paciencia de vernos semana a semana, y en especial a la gente de, esta vez, de la zona de Temuco, de la Araucanía, ¿ya? Ya mi hija ha explicado que voy a interrumpir estas transmisiones para la Araucanía durante un mes por otro tipo de actividades que debo realizar. Y espero en diciembre, si Dios quiere, podamos retomar. Bueno, hoy en día me voy a referir a cuál es la situación del país y quiero referirme especialmente al cuadro clínico y los tratamientos ya demostrados para esta condición. Es que tienes que ponerle la primera, papá. Se quedó en la última slide. Sí. 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 Bueno, ustedes saben de que nos hemos estado manejando con cifras de casos activos bastante bajas. Hubo un momento que tuvimos cifras muy altas de casos activos, si no recuerdo mal, casi 30.000 casos activos, pero largo tiempo estuvimos en cifras de mucho más altas que hasta ahora, solo 9.000 casos activos. Esto es importante porque alrededor de un 5% de estos 9.000 van a estar o van a requerir algún tipo de hospitalización en 2 semanas más. Los casos diarios hace bastante rato que están muy bajos los 2.000 diarios, 1.500. Algún día llegaron a un poquito menos de 1.000 casos en un día, ¿ya? Están conectados a ventilación mecánica solo 617, ¿ya? Recordemos que podemos llegar a 2.600 camas de UCI, o sea, largamente tenemos disponibilidad de ventiladores que son 366. Una de las cosas positivas de esta búsqueda activa y tratar de trazar los pacientes, aislarlos y insistir tanto en el lavado de manos, distancia social y uso de mascarilla, es que los casos nuevos, especialmente en Santiago, han disminuido mucho. Llegó un momento de que, y hace poco tiempo, en Punta Arenas, de cada 100 exámenes, 30 salían positivos, ¿ya? Y eso ha ido bajando en todo el país, y no es porque se hagan pocos exámenes, se están haciendo algunos días casi 40.000 exámenes diarios, pero en promedio en todo el país el 4% son positivos, o sea, de cada 100 exámenes solo 4 son positivos. Y en Santiago casi solamente 2.
Por eso es que yo creo que el plebiscito no va a tener mayores aumentos de contagiosidad, porque digamos de cada 100 personas, entre 2 a 4 son los que son activos, posibles contagiantes, ¿ya? Bueno, fallecidos solo 40, que es doloroso, pero son cifras relativamente bajas. Aquí ustedes pueden ver, se confirma que el 29, o sea, ayer había 604 conectados a ventilación mecánica por COVID. Sin embargo, hay una diferencia, del total de conectados a respirador son 500 más. Esos son otros casos, cirugía electiva y otras condiciones que motivan la conexión a ventilación mecánica. Ustedes se fijan que la ocupación de ventiladores es solo 45%. O sea, que de alguna manera esto se ha logrado no controlar, sino por lo menos mitigar grandemente. O sea, se ha hecho un buen trabajo, y esto es mérito fundamentalmente de la ciudadanía, que ha ido adoptando estas medidas de prevención. En la situación del país, recuerden, Santiago tuvo ayer 288 casos, ¿ya? Fíjense que Valparaíso, 70 casos nuevos en un día. Pero miren la Araucanía, 170 casos. La Araucanía, yo creo que Valparaíso y Viña tienen una población mucho mayor que la Araucanía, ¿ya? Y fíjense que Los Lagos superó a la Araucanía, o sea, también una zona muy importante. Y Magallanes, que tenía 200, 250 casos diarios, ahora tuvo solo 64 ayer. Bueno, y eso da 2.500 casos activos hoy. En el norte no hay mucha actividad. O sea, puedo decir de que nos preocupa la Araucanía grandemente, ¿ya? Porque si bien a nivel país la tasa de positividad es baja, ya existen zonas que ha aumentado, la región de los ríos, algo en Tarapacá, Antofagasta y la Araucanía. La Araucanía sigue siendo muy importante. La región de Magallanes sigue disminuyendo la tasa de incidencia, pero todavía no ha bajado de las cifras altas de la estadística, ¿ya? Aquí ustedes pueden ver la situación general del país, de los casos nuevos, en que llegamos un día a tener casi 7.000 casos en un día y que ha ido bajando a menos de 2.000 casos, más bien acercándose a 1.500 casos en el país día. Aquí tienen la zona de Punta Arenas, como llegó una cifra alta y ya viene en franco descenso. Bueno, yo quería recordar un poco de qué se trata esta coronavirus. En realidad, la coronavirus es una familia de virus muy básicos que tienen un RNA en vez de DNA que tienen los seres vivos más complejos y que produce infecciones respiratorias habitualmente no graves. Coronavirus se diagnostican de hace muchos años acá, pero son cepas distintas. Sin embargo, este virus, que también puede habitar en animales, ya especialmente aquí salen murciélagos y otras especies, nos ha pegado algunas desconocidas. La más antigua fue el año 2002, en que apareció el SARS, que causó mucha preocupación porque tuvo mortalidad más o menos alta. Sin embargo, la contagiosidad que tuvo no fue tan grande, de manera que en poco tiempo pudo contenerse y fue desapareciendo progresivamente. El año 2012 apareció muy lejos de la zona de China, en Arabia Saudita, apareció una segunda infección de coronavirus, que es el MERS. Esta vez el hospedero era un camello, y del camello pasó al árabe, y esta era bastante contagiosa, pero tenía una falencia: la alta mortalidad. Da un cuadro extremadamente severo
en poco tiempo, y eso hacía que la persona infectada se agravara, casi la mitad se morían en corto tiempo, lo que impedía que la persona afectada conviviera con mucha gente, entonces no llevaba en sí su desaparición. Un virus que mata rápidamente al hospedero no alcanza a contagiar a terceros, ¿ya? Hubo mucha investigación para poder producir una vacuna. Dentro de eso, Inglaterra, a través del laboratorio de AstraZeneca, estuvieron trabajando frenéticamente, los rusos también, para neutralizar este virus MERS, que era una gran amenaza para la humanidad, pero al cabo de 6 meses desapareció solo y no alcanzaron a producirse esas vacunas, pero quedaron a media. Lo importante es que este virus afecta, es como una gripe, pues fiebre, tos, falta de aire, dificultad para respirar, diarrea, produce trastornos de la nariz congestiva, uno no siente olores, dolores musculares, etcétera. Esos son los síntomas que tienen los cuadros poco graves. De manera de que tiene un síndrome tipo gripe con tos y todo. Lo importante es que cuando aparecen síntomas que preocupan, por ejemplo, una fiebre que no baja con los medicamentos, que aparece fuerte dolor de cabeza, vómito, y el consejo en estos tiempos es rápidamente comunicarse con los servicios de salud, porque si esa persona confunde esto con un resfrío común y corriente, ya al aparecer los síntomas, incluso 1 o 2 días antes de los síntomas, puede estar contagiosa. Entonces esa persona debe rápidamente consultar, aislarse y hacerse el examen de la PCR, ¿ya? Es como un deber cívico aislarse de inmediato, ¿ya? Por supuesto, si el cuadro puede mantenerse con pocos síntomas, no va a haber necesidad de hospitalizarse. Y si se maneja en la casa, bueno, tiene que separar habitación, tiene que usar mascarilla permanentemente, tratar que ningún familiar se acerque a menos de 2 metros de distancia, tiene que comer en horarios distintos, limpiar todas las superficies con alcohol, y no va a ser fácil, pero se puede hacer. Ahora, ¿qué tratamiento tiene que tener este cuadro gripal que no siempre, la minoría llegan al hospital? Como he dicho, solo un 5% son graves. Hay que usar un antigripal. ¿Y qué antigripal sirve? Cualquiera. El paracetamol es analgésico y te baja la fiebre. Pero si tú tienes mucha congestión nasal, es aconsejable que ese antigripal tenga un antihistamínico también, que te descongestiona, y tenga un descongestionante como fenilefrina. O sea, puede ser un Tapsin, hay muchas variedades, y si tienes tos, puedes tomar un antigripal que tenga dextrometorfan, que son antitusígenos que te sirven. Eso es una indicación que debiera ser de regla, pero es de regla para aliviar los síntomas, hacer más llevadero la estadía en la casa. Mientras no haya urgencia respiratoria, yo he dicho que es indispensable en estos tiempos tener un termómetro ya para medir las temperaturas, y ojalá comprarse un saturómetro de pulso que debe costar 20 o 25 mil pesos, porque eso te mide objetivamente si desatura. Pero eso no significa que uno espere eso para comunicar. Yo insisto, en estos tiempos, que el único virus que circula, porque no hay virus de influenza u otro, si uno tiene un cuadro antigripal, la responsabilidad llama a avisar inmediatamente y pedir hora para hacerse el PCR y aislarse hasta que no se aclare qué es lo que tiene, ¿ya? O sea, hay que tratarlo como con antigripales corrientes. Ahora, puede también ayudar en esta etapa preinflamatoria, en que los síntomas no son graves, empezar a usar un antiinflamatorio. Eso puede ser ibuprofeno, 200 miligramos cada 12, puede ser celecoxib o naproxeno, uno de estos en dosis normales. Eso va a ayudar a tener un mejor estar.
ya no modifica claramente la evolución de la enfermedad, pero la hace más llevadera. Ya cuando aparece dificultad respiratoria, está claro que hay que partir a hospitalizarse. La mayoría en estos tiempos no ingresan a las UCI, sino ingresan a los intermedios, donde se les aplica oxígeno. La saturación normal debe ser 93 a 98%. Si se acerca a 90 o tiene menos de 90, es perentorio partir al hospital. Y ahí se usa oxígeno en naricera, mascarilla, pero en la medida que va requiriendo concentraciones más altas, se puede usar a cánulas de alto flujo, hasta 50 litros de oxígeno, y conviene que se ponga el paciente boca abajo, porque eso le mejora la oxigenación. ¿Cuándo hay que ya intubarlo? Al comienzo de esto, en abril y mayo, se intubaban casi todos. Hemos aprendido que la mayoría andan bien con el prono precoz y andan bien con las cánulas de alto flujo, de manera de que se ha reducido el número de pacientes que requieren ventilación mecánica. Hay que tratar todos los síntomas y hacer un chequeo total de los exámenes, de manera que si los enfermos son, se estudian todos los marcadores de inflamación, se estudia todos los exámenes de base, ya, y si es necesario, ya hay que usar un ventilador mecánico, a veces con fracción inspirada de 100% más. Cada vez que una persona se hospitaliza, hoy en día está claro que uno a este ibuprofeno como antiinflamatorio, que ya lo venía tomando de días antes, se agrega dexametasona, 2 miligramos 3 veces al día por 10 días, y eso tiene clara, es el único medicamento que ha demostrado disminuir la necesidad de oxígeno hasta un 50%. O sea, entre 30 y 50% los pacientes se recuperan más rápidamente de la infección pulmonar. Existen muchos medicamentos que se han estado ensayando, especialmente antivirales. En Chile se ha usado la ivermectina. Sin embargo, si bien este es un antiparasitario que es bien tolerado, al comienzo se empezó a usar junto con acitromicina, y la suma de los dos producía algunas arritmias, pero probablemente la causa era más por la acitromicina que por la ivermectina. No tiene ningún rol cuando ya la persona está grave. Se ha demostrado que la ivermectina solo tiene su mejor acción cuando aparecen los síntomas, los primeros síntomas, su aplicación de inmediato. Se han hecho algunas experiencias, algunos incluso en Chile han demostrado que al usar precozmente la ivermectina, al cabo de 2 o 3 días la PCR se negativiza, pero no hay demostración de que el cuadro clínico final sea más corto o menos grave, de manera de que está todavía en estudio. El Remdesivir que recibió el presidente Trump, ya también parecido a la ivermectina, hay que aplicarlo muy precozmente. Trump le dieron Remdesivir, le dieron anticuerpos monoclonales contra el coronavirus, que es anticuerpos producidos con bioingeniería, distinto a los anticuerpos de una persona que ya tuvo el coronavirus y dona plasma al mes. La donación de plasma ya se ha dejado de usar porque nos ha demostrado. La única manera que creo que que serviría en etapas muy precoces, o sea, con los primeros síntomas, pero se ha estado usando en pacientes graves y ya no tiene sentido. Recordemos que este virus no convive con el ser humano, lo ataca, se reproduce y tiene un ciclo que dura 10, 11 días. Al cabo de 10 días, ninguno de los pacientes tiene el coronavirus, pero ya le dejó el desastre.
el desastre que desencadenó un ciclo, una tormenta de citoquina, una inflamación del cuerpo que afecta a muchos órganos. Pero el virus ya desaparece espontáneamente antes de las 2 semanas. De manera de que ayer salió esta noticia que ya habían algunas negociaciones previas. Es un medicamento que se empezó a estudiar con la influencia H1N1, también con otros tipos de virus como el ébola, el virus de la fiebre amarilla, y se había como dejado de usar y empezaron a reensayarlo, tanto en Rusia como en Turquía y la India. Y la gracia que tiene este medicamento, que se llama Favipiravir, ya en tableta de 200 miligramos, es que al parecer no tiene efectos secundarios, o sea, no hay problema de usarlo, es bien tolerado, ya, de manera de que esto hace como 2 meses estuvo en el ISP y hace un par de días el ISP en Chile autorizó 750.000 cajas de este Fabiflu, que medicamento no sé si está producido en la India o en Rusia actualmente, y que estos días está llegando a Chile y que ha demostrado, indicado muy precozmente, o sea, los primeros síntomas. O sea, si uno tiene síntomas, tiene que avisar, irse a hacerse el COVID. Si el COVID le sale positivo, ese mismo día, ojalá empezar el tratamiento con esto. Ahora, no, en esa situación, según hay unas experiencias preliminares, no definitivas, podría disminuir la cantidad de pacientes que se agravan, ¿ya? Algunos pruebas dicen que 30 hasta 50% de menos casos graves derivan a graves. Pero la verdad es que yo creo que el ISP lo recibe básicamente porque es un medicamento que se está ensayando y que no tiene efectos secundarios negativos, ¿ya? Pero no tiene caso de usarlo ya cuando la persona está conectada al respirador, porque no va a haber ningún cambio. Estos antivirales que impiden la replicación del virus tienen que darse antes que el virus se replique, o sea, los primeros días. Sabemos que el virus a veces pasa 2 días multiplicándose y contagiando sin que haya ningún síntoma. Entonces, en la práctica uno solo lo alcanza a dar al 3er o 4.º día. Si el paciente consulta rápidamente, le hacen el test al 3er día y al 4.º día está, sería lo más que precoz que podríamos darlo, y así tiene buen efecto todavía. Pero ya cuando está hospitalizado y conectado al respirador no tiene ninguna razón de usarse. Ahí, en esos casos, lo que se usa es la dexametasona. Perfecto. Gracias, papá, por este buen resumen. Igual, mira, hay varias preguntas y una de las primeras acá, que me parece que ahí la tienes en las transparencias. Dice, en UFROmedios, que estamos transmitiendo a través de UFROmedios, Portal Pirque Noticias y el programa de pueblos indígenas de la Universidad de Chile. En UFROmedios plantean, Mari, doctor, ¿cuál es el estado de avance de las vacunas? Doctor, ¿se han probado vacunas en Chile? ¿Cuánto tiempo demoran los ensayos clínicos de tales vacunas? Bueno, les puedo decir de que el secretario general de la OMS hace poquitos días dijo que íbamos a tener vacunas en 1 año más, ¿ya? Pero esa es la opinión de él, ¿ya? Los países son bastante independientes. Si uno le pregunta a Trump, te dice, no, las vacunas van a estar el próximo mes, ¿ya? Y entonces hay opiniones. Entonces uno no se puede guiar por los periódicos, tiene que ver la investigación científica, ¿ya? Y las vacunas, digamos, ha habido más de 100 laboratorios que han tratado de producir vacunas, pero se ha ido decantando las principales que han pasado por la fase 1, la fase 2 y entrado a la fase 3, ¿ya? Algunas de origen chino. La COVAX, por ejemplo, ya empezó a hacer convenios y eso nos permitiría
acceder a estas tres laboratorios, Oxford, CanSino y Sinovac, ¿ya? Entonces, podríamos acceder a 8 millones de dosis, pero todavía están, veremos, ¿ya? La vacuna de Pfizer, también se piensa que podríamos acceder a 10 millones de vacunas, y de manera que Chile ha ido haciendo convenios en los principales productores de vacunas. Todo esto empezó por ahí por mayo, junio, ¿ya? De manera que hay avance en eso. Estos son los principales productores de vacuna eventualmente. Para nosotros, uno de los importantes es la vacuna inglesa, que es la de Oxford con laboratorio AstraZeneca. Yo les dije que Inglaterra tiene mucho interés en Medio Oriente, y cuando fue la epidemia del MERS, por supuesto, los de Egipto y todo, y Arabia Saudita le pidieron ayuda a Inglaterra, y el laboratorio AstraZeneca vio esto como un posible negocio e invirtió muchos miles de libras en poner todos sus investigadores a hacer una vacuna contra el MERS. Pero yo les conté que en 6 meses desapareció el MERS y se quedaron con el gasto. Yo imagino cuando aparece este nuevo coronavirus, llamaron de vuelta a todos esos investigadores y ya tenían un trabajo adelantado muy importante. Esto ha ido avanzando, se han hecho convenios con Chile y ya van a empezar a llegar estas muestras. Pero básicamente el convenio principal lo hizo con Brasil. También se metió a Argentina y México, ¿ya? Pero resulta que en el mes de septiembre tuvieron un traspié porque hubo 2 pacientes que hicieron una mielitis transversa, que es una enfermedad autoinmune que produce algo así como un Guillain-Barré, pero tiene muchas causas, y resulta de que ellos dijeron de que esas 2 personas que hicieron este Guillain-Barré le había tocado la vertiente del placebo, ¿ya? Y no de la vacuna real. Uno no lo puede saber. Tuvieron 2 días paralizados y se reinició. Pero hace no menos de 10 días sucedió que un joven médico brasileño que se vacunó hace poco más de un mes, una semana más o menos, ya resulta que este joven médico fue entrevistado, que había sido voluntario, etcétera, y hará unos 10 días empezó con dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión, dijo estoy resfriado, y iba a ir a trabajar, pero la señora, que habitualmente son más despiertas que el caballero, le dijo, pero te comprometiste a avisar por cualquier síntoma. Sí, pero es un resfrío, si estoy vacunado. No, le dijo, tienes que avisar. Avisó, le dijeron que se fuera soplado al hospital con mascarilla, le hicieron todos los exámenes y lo dejaron en observación en el hospital. Bueno, resulta que al día siguiente salió positivo, y resulta de que hace 3 o 4 días se murió, siendo un joven médico sano previamente, porque hubo un requisito. Entonces quedó un gran escándalo, y resulta que se metieron los organismos internacionales a Inglaterra, destaparon el doble ciego, y resulta de que le habían puesto placebo. ¿Será cierto? Bueno, yo creo que debe ser, porque se detuvieron los estudios solo menos de 48 horas, como un día y medio estuvo todo parado, hasta que dieron orden de la central que se continuaba porque era placebo. Yo pienso que, como todos los jóvenes, que yo también me creía Superman, invencible a los 30 años, 28 años, dijo, me pusieron vacuna, entonces es lecera que sigo usando mascarilla, ya han pasado 20 días, estoy inmune, ¿ya? Y se debe haber expuesto innecesariamente, y además que ustedes saben que no le ponen suero fisiológico en el brazo, porque cualquiera se da cuenta, no me picó, no me dolió ni una cosa. Le ponen otra vacuna antiviral. Se usaba poner la vacuna antimeningocócica,
que te duele, te molesta en el brazo, entonces tú quedas convencido que te pusieron la vacuna de la buena, ¿ya? Y en este caso no era otra, entonces y se murió. Así que los estudios siguen, ¿ya? Así que está eso avanzando, ¿ya? Entonces las que tienen mayor avance, esta vacuna de AstraZeneca, que ya empiezan en estos días los estudios para inscribirse gente de salud para iniciar los ensayos en Chile. También van a iniciar de la empresa china Sinovac, ¿ya? Que también se va a empezar en Chile, y también existe la vacuna americana. Ustedes saben que nuestro presidente le hace ojitos a los chinos, ¿ya? Pero también al Trump, ¿ya? O sea, y a los ingleses también. Entonces son nuestros 3 principales proveedores eventuales de vacuna, ¿ya? El laboratorio Moderna, según los informes que salen en Estados Unidos, está ya vacunando gente, y que llevan miles de personas en esta fase 3 y están. Ahora, mi preocupación... Papá, te interrumpo un segundo. Me parece que te falta batería. No. Yo creo que no. Ah, ya. Perfecto. Sí. Está enchufado. Continúa, por favor, disculpa. La reacción de la muerte de este joven médico en Brasil provocó que el mismo laboratorio, más bien algunos investigadores principales del laboratorio, plantearan lo que llaman el estudio Challenger. Challenger significa desafío. Entonces dijeron, mire, actualmente de cada 100 funcionarios de la salud se infectan menos de 5% al mes. Entonces tenemos que vacunar miles de personas para juntar 50 casos que le dé el COVID y estén vacunados. Entonces nos vamos a demorar muchos meses. ¿Por qué no ofrecemos un desafío? ¿Cuál preguntar? El desafío es juntar, ponte tú, 500 o 1000 personas jóvenes, sanas, y decirle, mire, les vamos a poner la vacuna, no placebo, ¿ya? Y en 3 semanas o un mes más los vamos a encerrar con una persona que tiene COVID para que se contagien. Quizás no el 100%, pero por lo menos se contagie la mitad de ellos, ¿ya? Y ahí vamos a ver, y entonces en 2 meses ya tenemos los resultados, porque en vez de tardarnos 6 meses para juntar 100 o 200 o 500 pacientes que tengan el COVID y que estén vacunados, los vamos a juntar en 2 meses, una cantidad muy importante, y vamos a llegar a la conclusión si la vacuna sirve o no. El problema es que nadie puede asegurar que algunos de esos se mueran. Por eso los institutos de ética y todo, es poco probable que lo autoricen. Sin embargo, yo creo firmemente que si le ofrecen billetes, o sea, le dicen a los jóvenes, mira, te vamos a vacunar, en un mes te vamos a exponer a un COVID, las posibilidades de morirte son menos del 1%, ¿ya? Pero si te mueres, toda tu descendencia va a quedar con $1 millón. Yo creo que van a hacer fila india para presentarse a ese desafío. Además, psicológicamente, como los jóvenes se creen invulnerables, con mayor razón no van a tener que ofrecer tanta plata. Pero evidentemente eso lo encuentro inviable que lo hagan en Inglaterra, donde son muy estrictos los comités de ética. A lo mejor lo hacen en Sudamérica, en algún país que esté fregado, ¿ya? Yo creo que si lo ofrecen en Venezuela o en Argentina, harían varias cuadras de cola. Ya si le ofrecen $1000, ya se inscriben, ¿ya? Así que no sé si eso va a ser. Linda tiene un fin altruista final, pero éticamente no sería aprobado. Aquí los comités de ética en Chile no lo aprobarían ese desafío. Usualmente las potencias colonizadoras
probaban todas las cosas de salud en el África, en otros lados, total, ya no pasa nada, decían, pero eso los tiempos han cambiado muchísimo. O sea, en el fondo, es posible que tengamos vacuna a lo mejor dentro a fines del primer trimestre del 21, ¿ya? Hay posibilidades que aceleren los procesos, pero yo no me apresuraría tanto, esperaría un tiempito más a ver que, toda vez que las vacunas son disímiles, la vacuna china son 2 dosis, la vacuna de Oxford es 1 dosis, la vacuna Moderna creo que es 1 dosis, son sistemas distintos. Pero hay avance, hay que tener fe. Papá, si quieres, deja de compartir. Y aquí una pregunta bien básica. Mira, si esta noticia, que la vacuna Oxford para los viejitos anda muy bien. ¿Te vas a ofrecer, papá? Deja de compartir eso. Mira, no te tienes que cuidar. Igual hay todo un problema ético, pero también es una problemática mundial. Mira, te piden con palabras simples, en realidad, si pudieras explicar, doctor, en la vacuna se inyecta el virus. ¿En qué consiste la vacuna? Hay varias metódicas, digamos. Hay vacunas de virus inactivos, que son algunas de las vacunas chinas. O sea, el virus se ha inactivado y se inyecta no el virus completo, sino parte de la zona de estas espículas, que la proteína Spike, ¿ya? Para que el organismo aprenda a reconocerlo. O sea, cuando es virus inactivado, ya no hay enfermedad, pero tiene que estar bien inactivado, porque si se pasa algún grumo en que la parte del centro no se inactivó completamente, corre el riesgo de que unos poquitos virus no estén bien inactivados y te contagien, porque es parte del virus completo, y después se inactiva y se inyecta, se supone que están todos los virus muertos, ya son pedazos del virus. Otra es el sistema que están usando, por ejemplo, la vacuna que utiliza un adenovirus. Un adenovirus que es otro virus respiratorio de los chimpancés, a la cual se le, con ingeniería genética, se le inyectó una cadena del RN para que produjera la proteína Spike, o sea, las espículas del coronavirus. Y esa es la que se pone, ¿ya? Esa vacuna es la técnica que es la que está usando AstraZeneca, Oxford. De manera que no hay ninguna posibilidad que tú te enfermes con el coronavirus, porque no tiene, en ninguna de sus partes tiene coronavirus. Tiene un virus de chimpancé, que es un adenovirus, el cual se modificó genéticamente para que produzca esta proteína de la superficie del coronavirus y tengas inmunidad. Y está resultando bien, ¿ya? Y hay otras que son, ninguna es con el virus entero, ¿ya? Son trozos y modificaciones, ya distintas, con distinta ingeniería genética, diría yo. Pero yo creo que hay que esperar los resultados. Por lo menos yo sé que la vacuna china requiere 2 dosis, una cada. La vacuna rusa no deja de ser, sigue andando, está todavía en fase 3. Hace un mes y medio apareció en la prensa Putin declarando que ellos ya tenían la vacuna, que la habían ganado todo el mundo, y la verdad que en parte yo pensé que era creíble, porque ellos trabajaron igual que los ingleses la vacuna contra el MERS, ¿ya? Y se quedaron también con la investigación a medio camino. Y él dijo, yo le hice poner a mi hija 1 dosis de la vacuna nuestra. Y como no, tuvo fiebre, vómito, se sintió mal, pero a las 3 semanas se había recuperado, entonces decidimos ponerle una segunda dosis. Otra vez le pasó lo mismo, fiebre, se sintió pésimo,
pero al cabo de 2 semanas después detectaron que tenía anticuerpos y la reflexión que hacía Putin en la prensa era que la hija había sobrevivido. Entonces es completamente segura. La autorizo. Por supuesto, eso provocó gran escándalo en todos los medios científicos porque, primero, que use la hija para experimentar y segundo, que saquen la conclusión que si la hija sobrevivió, quiere decir que es segura. ¿Ya? Y por supuesto tuvo que retractarse y empezar los estudios, como se hacen en todas partes, de doble ciego, un grupo con placebo y otro, y en eso están, pero igual tiene autorización para su uso. Como allá, cuando manda una persona, no hay discusiones. Acá, cualquier cosa que tú planteas, el gobierno dice una cosa, los diputados dicen otra cosa, los senadores dicen otra cosa, los periodistas dicen otra cosa y al final quedan inmovilizados todos. Eso es lo que nos pasa en este país. En cambio allá, si Putin dice, ya, tienen que vacunarse 500.000 soldados, sí o sí, y se vacunan todos. Lo mismo los chinos. Los chinos le dicen, necesitamos 10 millones de voluntarios. Te aseguro que al día siguiente están todos formaditos porque saben que ahí es como Dios, no hay ni una posibilidad como en Chile que tú le dices a los jóvenes hagan esto, otro, hacen cualquier cosa, menos lo que dice la autoridad. Así que papá, en eso... Mira, acá hay más preguntas, papá. Gracias. Mira, igual bien aclaratorio las vacunas, pero aquí pasamos a otro tema que yo creo que la región de la Araucanía está bien pendiente. Mari Purlamien dicen una consulta, ¿por qué volvieron nuevamente varias comunas a cuarentena? Temuco, Isla de Maipo, por ejemplo. Obviamente, porque no se han portado bien, ¿ya? Obviamente. O sea, y eso es natural, y lo que ha pasado en muchas partes del mundo, pasado en Argentina, en que llevan 8 meses en cuarentena total, obviamente resistieron 2, 3 meses, 4 meses, y ya hace mucho rato que las cuarentenas nadie las obedece, y andan por la calle para todos lados, no siempre con mascarilla. Entonces, cuando ya la gente, no porque sean porfiados, la mayoría, sino la mayoría, porque no tiene de qué vivir. Si una persona tiene un negocito, necesita salir a la calle a vender, a hacer sus actividades, si no viene la peor pandemia, que es la pandemia de la pobreza y el hambre, ¿ya? Entonces, eso es lo que está provocando fuertes conflictos en Argentina, también en Brasil, y también está provocando fuertes discusiones en España y Francia, porque la verdad es que, por ejemplo, el verano europeo, especialmente España, casi no tuvo turismo, muy poco, ¿ya? Y ellos viven, especialmente las zonas turísticas de Italia y de España, viven de los turistas los alemanes se quedaron en su casa, muy pocos fueron a esto. ¿Qué es lo que le pasa, por ejemplo, a Punta Arenas, que está sin ningún turismo? Hace 2 días conversaba con un familiar en Natales, dice que atroz porque no hay, ellos viven, gran parte de los negocios y todo funcionan por el turismo. Entonces no es que solamente sea que haya personas porfiadas, ya ustedes ven que hay zonas de Santiago que debe haber tanto porfiados como hay en cualquier otra zona del país, pero se han encargado bien. O sea, a la larga la gente ha aprendido por experiencia personal o ajena o de la familia que alguien se enfermó grave y están usando mascarillas, se están lavando las manos y hay distancia social. Ahora, felizmente, como la tasa de positividad en Santiago es baja, nosotros esperamos que esto es abrupto, por ejemplo, esa gran concentración en Plaza Italia sin mascarilla podría producir un rebrote atroz. Pero como de cada 100 personas solo 4 o 3 son los que llevan contagios, pero fíjense ustedes que una persona contagiando en una concentración puede fácilmente contagiar a 100, 200 o 300 personas. Entonces esto puede prender en cualquier momento.
Yo creo que hay que tener paciencia, una cuarentena bien llevada, al cabo de un mes o mes y medio, debe bajar drásticamente las cifras y todo el mundo debe saber que es responsabilidad compartida, no solo de la autoridad, sino principalmente de la ciudadanía. Perfecto, papá. Mira, acá hay varias dudas, así que vamos a tener que ir tratando de resumir. Dice, el COVID, que es algo que te habían preguntado antes, ¿puede dar más de una vez y que sea mucho más fuerte que las veces anteriores? La verdad es que eso es muy extraño. Se ha producido y ha sido difícil saber si era el mismo, la misma infección o no, porque el virus está demostrado que entra al cuerpo y dura como 10, 11 días y después el cuerpo lo elimina. Pero en personas que tienen una leucemia, que tienen un mieloma múltiple, un cáncer, que están con corticoides y gravemente inmunodeprimidos, entonces cuando 1 o 2 meses después reaparece el COVID, ya algunos dicen que puede a lo mejor haber permanecido en el cuerpo por esta déficit inmunológico. Lo que sí se sabe es que las personas obesas, las personas que están con su inmunidad deteriorada, pueden tener anticuerpos y memoria inmunológica que no sea permanente. O sea, en algunos pocos casos se ha demostrado que varios meses después han tenido nuevamente la infección por COVID. Probablemente asintomática, es muy raro que sea, pero se ha demostrado que ha aparecido de nuevo, pero son casos con mucha, con déficit inmunológico, obesos, hipertensos, enfermos respiratorios crónicos, diabéticos, etcétera, puede permanecer. Pero el 99% de los casos le da una sola vez, ¿ya? En todo caso, la enseñanza es, yo tengo un amigo en Punta Arenas, un médico que le dio, y lo veo usando mascarilla a todos lados, tiene sobrepeso, y yo encuentro toda la razón, o sea, no hay nada que le asegure la posibilidad baja, pero no es que ya me dio, andar desafiando en la calle, ya me dio y no me va a dar. Ahí depende del inóculo. Por eso la mascarilla es tan importante, porque se sabe que cuando tú te infectas con una muy pequeña cantidad de virus, lo más probable es que hagas un cuadro leve. Pero si tú te acercas a una dama, ¿ya? Y a la antigua le das un beso y tienes contacto súper estrecho, indudablemente que los millones y millones de virus que te puede traspasar son muchos. Y puede que sobrepase lo que se llama la dosis letal 50. O sea, una infección masiva, hasta ahí no llegaste. O sea, igual hay que tener distancia social, y especialmente cuando uno se acerca a menos de 1 metro, debiera, aparte de la mascarilla, usar un escudo facial. O sea, cuando uno va a hacer compras, pagar cuentas, no basta la mascarilla, hay que proteger los ojos con lente o escudo facial. Y siempre lavarse las manos, andar con alcohol para todos lados. Ya justo complementando eso, te preguntan, ¿cómo se debe lavar la mascarilla de género? ¿Hay que tener otra más de repuesto? Eso es una cosa siempre hay que andar trayendo una mascarilla de repuesto en el bolsillo, porque si de alguna manera te da tos o tú sin querer o la mascarilla se humedece, ¿ya? Especialmente a las damas es conveniente que no se pongan mucho rouge, porque ya queda inutilizada la mascarilla con el rouge, ¿ya? O sea, o si toman líquido ya queda agua en la boca y se puede humedecer. La mascarilla húmeda no sirve, ¿ya? Por eso es conveniente tener una segunda. Ahora, las mascarillas de género se pueden lavar, ¿ya? Las mascarillas estas de tipo quirúrgica pueden reusarse al día siguiente, siempre y cuando tú llegues a la casa, la cuelgues, ojalá al sol. Eso permite que actúe los rayos ultravioleta del sol y se seque bien. El bicho no resiste la sequedad absoluta,
se mantiene mucho más en ambiente ligeramente húmedo, ¿ya? Uno la puede, si tiene un spray con alcohol, por el lado de afuera, tirarle una pequeña cantidad y también por adentro, pero muy, muy poca cantidad, porque cuando se humedece, se moja, la mascarilla pierde sus capacidades. Las mascarillas lavables, ojalá que sean de doble tela, tienen que meterse a la lavadora, ojalá con detergente. El detergente destruye todo eso y hay que tener varias mascarillas, ¿ya? La mascarilla quirúrgica tampoco se pueden usar más de un par de días, no es conveniente mantenerla demasiados días. Perfecto. Mira, papá, ya finalizando, pero hay un par de preguntas te voy a hacer. ¿El invierno puede ser un factor para que aumenten los contagios? La verdad que sí, pero no es solo la temperatura. Especialmente me acuerdo yo lo que ha sucedido en Magallanes. Usted sabe, en Magallanes se puede estar oscuro a las 5 de la tarde. Y de repente son las 9 de la mañana y sigue oscuro, ¿ya? Entonces, cuando oscurece temprano, hace un frío atroz. Yo pensé, cuando iba a Punta Arenas, dije aquí a las 6 de la tarde estar todo acostado, porque no veía gente en la calle, porque los negocios cierran temprano, a las 7 están todos cerrados, ya. Tampoco se puede caminar mucho por la calle porque hay un frío y un viento atroz, el viento capaz de levantar a una persona 50, 100 kilómetros por hora. Pero la verdad es que al poco tiempo me di cuenta de que hay una intensa vida social indoor. Las casas tienen siempre living grande, una cocina al lado, y se hace mucha vida de familia y de amigos, ¿ya? Bien calefaccionaditos, y a veces son las 11, 12 de la noche y nadie se ha acostado porque están en la conversa. Hay una gran cantidad en el sur de obesidad y debe haberla también en la Araucanía. Si bien en la Araucanía no es tan atroz como en Punta Arenas, el frío y todo, yo sé que hay una moreda terrible en las tardes y no es para andarse juntando en la calle, todo el mundo se junta en indoor, ¿ya? Y ahí se hacen los contagios. Entonces, cuando hay verano, corre más viento y te nace salir a la calle. Siempre la recomendación: en los recintos cerrados aumenta el contagio. Si tú estás en Santiago e invitas a alguien a comer y vive en departamento, ojalá acércate a la terraza o deja las ventanas abiertas, que haya circulación de aire. Lo más peligroso son las piezas cerradas, sin ventilación. Y los aires acondicionados son peligrosos, depende de a dónde sube el aire y a dónde lo tira. Generalmente no tienen filtros que sean EPA, o sea, que atajen los virus. Así que es mejor apagar el aire acondicionado, porque si tose uno a donde está tirando el aire, aire lo tira a 10 metros o más lejos. Así que siempre los ambientes abiertos. Cuando yo invito a mi casa a alguien a almorzar, sacamos la mesa para el patio y nos juntamos en el patio. Es muy agradable en esta época hacer vida social en el patio, no adentro de la casa, es más riesgoso. Papá, bueno, yo ya la última para que tú hagas el cierre y ves alguna esperanza y te dejo aquí. ¿Podremos volver a la normalidad el próximo año? Bueno, depende qué llamas normalidad, porque si normalidad llamas tú a los jóvenes y dices, yo a todas las damas las saludo de besos, y son 3 besos, uno en cada mejilla y otro un piquito al medio, ¿ya? Y además un apretado, ¿no? Eso, ya olvídense, eso no va a regresar, quizá no sé cuántos años más, ¿ya? Así que ahora el contacto es sin contacto físico, distancia 1-2 metros, uso de mascarilla permanente, uso de lentes para proteger los ojos o escudo facial, y a lavarse las manos con frecuencia y andar con un alcohol gel en el bolsillo. Eso es lo que provocó gran controversia cuando algunos hablaban de nueva normalidad. Es un cambio. Hace bastantes años, 15 o 20 años, entró el cólera en Chile.
y nosotros comíamos las lechugas así nomás, pues. Y aprendimos que había que lavarlas con una gotita de cloro y todo, y desapareció el cólera. Pero ya todo el mundo incorporó en su mente que las verduras y esas hay que lavarlas bien, porque el cólera se adquiere por comer caca, ¿ya? Cuando son las verduras regadas con agua servida, es caca, ¿ya? Bueno, ahora aprenderemos a usar mascarilla casi todo el tiempo. Y si lo logramos hacer, vamos a tener una vida más o menos semi-normal. Y si llega la vacuna, yo diría igual muchas acciones. Por ejemplo, yo, si empiezo a trabajar como médico en consulta, yo tengo propósito de usar mascarilla con los pacientes, porque está archidemostrado que el agregado de la mascarilla es que no ha habido influenza. Así que si uno está trabajando, especialmente que soy además broncopulmonar, atendiendo gente el próximo invierno, si sigo con vida, gente con gripe de todos tipos, ya yo trabajaba en el CERVEA y en la tarde me veía 15, 20 enfermos con toda clase de gripe, ¿ya? Felizmente tengo buena salud y logra sobrevivir, pero ahora yo pienso que si reanudo esa actividad, voy a tener que hacerlo con mascarilla, porque no estoy dispuesto a tener todo el abecedario de virus respiratorio. La mascarilla ha roto eso, por eso no tenemos una sindemia, solo tenemos el virus, el coronavirus, y los demás no han desaparecido. Perfecto. Oye, bueno, agradecer acá, como les decía, vamos a interrumpir aquí las transmisiones hoy día, ya vamos a finalizar, vamos a ver más adelante si continuamos. Agradecer en primer lugar a la Universidad de la Frontera a través de UFRO Medios de darnos este espacio, a Portal Pirque Noticias también, que siempre nos transmite y nos apoya, el programa de pueblos indígenas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, que es un programa que apunta a incluir toda la sabiduría de nuestros pueblos indígenas, y en este caso nosotros estamos tratando de apoyar también a nuestros pueblos en los territorios, ya a través de este programa donde se ofreció amablemente mi papá. Bueno, él ha sido presidente de la Sociedad de Medicina Intensiva, tiene una vasta experiencia y hoy en día también sigue activo ahí trabajando en la posta central, bueno, a distancia por supuesto, y como uno de los especialistas que ha formado muchos de los que están en primera línea como médicos intensivistas, ha tratado de contribuir acá respondiendo preguntas y dando indicaciones generales. Así que le agradecemos mucho a mi papá, el doctor Enzo Sáez, como les digo, de la posta central, que además también trabaja en Magallanes, en la clínica Magallanes hasta marzo, ¿ya? Así que nos despedimos nuevamente. Yo me despido, Peucayal, Pumay, Chaltumay a todos, y le doy la palabra a mi papá para que haga el cierre. Bueno, no puedo sino agradecer profundamente a mi hija, a las autoridades de la Universidad de Chile, a la Facultad de Ingeniería, a las autoridades de la Universidad de la Frontera, a los medios de comunicación, tanto de Pirque como en Magallanes, que han permitido hacer esta actividad. Por razones personales debo interrumpirla probablemente durante un mes y ya nos veremos adelante si Dios quiere. Así que un gran saludo, agradecimiento a todos, ya mis compañeros de la posta central, de la clínica Magallanes y todo el resto, ya. Buenas noches a todos. Dios los bendiga.